Hoy en el tema de esta mañana lo he titulado, aunque les suene curioso, recuerda el viernes. Nosotros como adventistas del séptimo día recordamos el sábado, ¿cierto? Porque es un día especial, un día que fue bendecido y santificado por el Dios del cielo. Pero si nosotros miramos el ministerio de Cristo Jesús y miramos el día en que fue crucificado, la palabra de Dios nos dice que fue un viernes. Si nosotros nos preguntáramos qué pasó el viernes, ¿cuál sería nuestra respuesta? Si por ejemplo le preguntamos a Barrabás, Barrabás es decir, fue el día en que fui libre. Alguien tomó mi lugar. No lo conozco muy bien, pero entiendo de que era aquel que decían que iba a ser o era el rey de los judíos. Si le preguntamos a Pilato, él iba a decir, al igual que su esposa le aconsejó, no hagas nada con este hombre, es inocente. Y él diría, yo fui el que me lavé las manos porque entendía que este hombre era inocente. Si le preguntamos a los fariseos, ellos dirían, él era un falso profeta, hasta blasfemaba, porque perdonaba pecados. Y ese viernes que él murió se lo merecía, dirían ellos. Si le preguntamos a Simón, aquel que llevó la cruz, diría, ese viernes mi vida cambió. Mi vida cambió. Porque yo llegué a aquel lugar sin saber lo que estaba pasando, porque escuché mucho ruido, mucho bullicio, y de momento me pidieron que cargara la cruz de aquel que estaba siendo o que iba a ser crucificado. Y a pesar de que no entendía muy bien lo que estaba pasando, empecé a recordar las cosas maravillosas que se hablaron de él. Y mis hijos eran sus discípulos, creían en él. Y yo decidí también creer en él. Si le preguntáramos a la multitud que estaba pasando cuando Jesús estaba crucificado, dirían, él se sanó a muchos, pero no se pudo salvar al mismo. En ese viernes aquel hombre nos engañó a todos, porque él sanaba a muchos y no descendió de la cruz como él decía que podía hacer, o demostraba que tenía un poder que podía hacer. Si le preguntábamos al soldado que lo traspasó con la lanza, diría, ese viernes yo vi al Hijo de Dios. Si le preguntáramos al ladrón, uno de ellos diría, él merecía ser crucificado con nosotros, porque nada bueno hizo para estar con nosotros. Pero el otro dijo, ese era el rey de los judíos y me prometió que estaría con él cuando él regresara. ¿Qué pasó el viernes? ¿Por qué debemos recordar el viernes? El viernes en el cielo fue un día maravilloso. Triste y maravilloso. Triste porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel arcángel conocido como Miguel, entregaba su vida para salvar al pecador. Y no importando el riesgo, no importando lo que él tenía que pasar, decidió pasar ese viernes por un trato cruel y miserable de parte del ser humano. El jueves había comenzado todo, pero el viernes, desde las 9 de la mañana, Jesús fue crucificado.
no fue al mediodía, ni tampoco fue a las 3 de la tarde. Si usted va a la palabra de Dios, el libro de Marcos nos dice allí claramente que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. En el libro de Marcos capítulo 15. Fíjese que el Getsemaní fue agonizante para él. El juicio injusto que le hicieron. Pero desde las 9 de la mañana, dice allí el apóstol, eran las 9 de la mañana cuando, ¿qué dice allí? Lo crucificaron. Marcos 15, 25. ¿Era qué hora dice allí? Las 9 de la mañana. Jesús no pasó en la cruz 1 hora, 2 horas agonizando. El viernes Jesús pasó más de 6 horas en la cruz para luego suspirar y decir, consumado es. El viernes el universo estaba mirando a esta tierra porque el viernes estaba sucediendo lo que se había hablado antes de la fundación del mundo. Antes de tú y yo existir, y ahora se estaba viendo ese plan hecho una realidad. El universo no ha entendido ni puede entender cómo un ser conocido como Dios Hijo pudo entregar su vida por el ser humano, por el pecado. Y están estudiando y seguirán estudiando, y nosotros nos uniremos a ellos cuando lleguemos al cielo y luego a la nueva tierra, para estudiar y analizar y confirmar el inmenso amor de Dios por nosotros. Cada momento será una nueva ciencia, dice la sierva del Señor. En cada momento descubriremos el amor de Dios en otra etapa, donde nos llevará a entender que lo que pasó allí era necesario, porque el Dios del cielo ama al pecador. Y eso pasó un viernes. El sábado Él descansó. El domingo resucitó. Pero el viernes agonizó por ti y por mí. Y a veces podemos pensar de que lo que pasó fue en corto tiempo. Pero el apóstol nos está diciendo que desde las 9 de la mañana fue crucificado. Y al mediodía fue que se oscureció el cielo. ¿Y qué me dice a mí cuando se oscureció el cielo? Que Dios estaba allí con su Hijo. Porque Dios usó una nube para proteger al pueblo de Israel en el desierto. Y ahora usaba las nubes junto con los ángeles para velar y proteger al Hijo de Dios, a su Hijo, que estaba agonizando y sufriendo, entregando su cuerpo como pan y su sangre como jugo de uva o vino, para que el hombre pudiese recibir el perdón. El viernes es un día para recordar. El viernes es el día de recordar de que nosotros recibimos lo que no merecíamos. Porque miren que a veces nosotros, si fuéramos nosotros los que estuviéramos juzgando, nosotros mismos nos cortábamos el cuello. ¿Se acuerdan de David? Cuando el profeta fue ante él. Y el profeta le dijo, mira, había un vecino que tenía muchas ovejas, muchas cabritas. Y el otro tenía más que uno. ¿Y qué pasó? Y cuando llegó visita a su casa, el que tenía muchas cogió a la única que tenía, que la trataba como una mascota, que hasta comía con él. Y se la mató y la preparó para sus invitados. ¿Y qué le dijo David?
Ese hombre merece la muerte. Y el profeta le dijo, pues ese eres tú. Ese eres tú. Pero el juicio de Dios no es así. El juicio de Dios no mira al pecador como que merece la condena. El juicio de Dios mira al pecador como que merece la salvación. Y hace y hará todo lo que sea necesario para que el pecador reciba la salvación. Y eso incluye el viernes. Cuando nosotros seguimos leyendo, vemos a la gente lo que les había dicho acerca de la multitud en Marcos capítulo 15, ya que estamos allí. Dice el versículo 31. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Parece que se habían olvidado que ese era el niño que estaba en el templo hablando con ellos y dándole instrucciones y enseñanzas acerca de las escrituras. Y dice aquí, salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Yo te pregunto, ese viernes, ¿Jesús quería salvarse a sí mismo o quería salvarte a ti? Quería salvarte a ti. ¿Tenía él la potestad de llamar a 1.000.000 de ángeles? Sí. Y todos los que estaban allí, bajo el poder y la gloria de Dios, que se vislumbra a través de los ángeles, como pasó cuando Él resucitó, hubiesen caído muertos. Pero Él no vino a salvarse a sí mismo, vino a salvar al pecado. Y ellos preguntaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Ahora decía, que baje ahora de la cruz ese Cristo. Ellos no dijeron mi Cristo, ellos dijeron ese Cristo que baje ahora de la cruz. ¿Sabes? Mucha gente hoy repite las mismas palabras. Ese Cristo. Porque no han entendido lo que pasó el viernes. Si el mundo entendiera lo que pasó viernes, en un mes de abril, hace más de 2000 años atrás, nosotros todos estuviéramos disfrutando del nuevo Edén. Porque hace más de 2000 años atrás, ese Cristo se convirtió en mi Cristo y en tu Cristo. ¿Lo crees tú así? Dos manos vi que se levantaron. Escuché muchos amén, pero dos manos nada más se levantaron. Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Crees también tú que Cristo es tu Salvador? Amén. Amén. Muchas gracias. Ya puedo estar tranquilo después del culto. Y te pregunto a ti también que nos estás viendo en esta hora. ¿Es Cristo tu Cristo? Sigue diciendo la palabra. El rey de Israel. ¿Por qué querían que él descendiera? Para ver y creer. Y ellos no sabían que para ver y creer tenían que ver el proceso completo cumplirse de su muerte. No era que él bajara, era que siguiera el proceso de ser crucificado, morir, para salvarte a ti, para salvarme a mí. ¿Cuál ha sido tu pensar del viernes? ¿Sabes? El mundo, o parte del mundo, celebra el Viernes Santo,
ya mismo viene por ahí, ya se está planificando. Sería el viernes 7 de abril, el Viernes Santo, si no me equivoco. Y muchos aún dirán en su corazón, ese es Cristo. Porque irán a muchos lugares a celebrar su día libre. Irán a la playa a celebrar su día libre y algunos hasta hacer compras. Muy pocos sacarán un momento en la mañana o en el día para decirle gracias, Jesucristo, por tu muerte en la cruz. Muy pocos podrán este próximo viernes de abril, decir, Él es mi Cristo. Hay algunos que en algún momento dado dijeron, Él es mi Cristo, pero por alguna razón ha dejado de ser su Cristo. Dicen que creen en Él, dicen que creen en su muerte, pero es a la distancia, porque para que Él sea tu Cristo y mi Cristo, tenemos que acercarnos a Él. Y no solamente acercarnos, sino aceptar lo que Él ha hecho por nosotros. De nada sirve que quede solamente en la Escritura lo que Él hizo. Debe estar en mi corazón. Y debo abrazarlo, recordando que el viernes pasó algo maravilloso. El viernes debe recordarme en mi momento de tentación que pasó algo maravilloso para mí. El viernes debe recordarme en mi momento de prueba que el viernes pasó algo especial para mí, para que yo salga airoso y victorioso en mi prueba. El viernes debe recordarme a mí cuando yo esté pasando por un gran problema o un problema, que Dios es más grande que mi problema, porque el problema más grande lo tenía el mundo, porque estaba sumergido en el pecado y Dios trajo la solución para ese problema. Y si Él pudo traer una solución para ese problema, ¿qué te hace pensar que Él no puede solucionar lo tuyo? ¿Qué te ha hecho pensar de que lo tuyo no puede tener o recibir una respuesta? Cuando el problema más grande que tenía el ser humano era el ser pecador. Y ahora por medio de Cristo Jesús se ha traído la solución para ser justificados por medio de aquel que se entregó por nosotros un viernes en la mañana. Hoy nosotros recordaremos el viernes en esta Santa Cena que vamos a disfrutar. Digo disfrutar porque es un momento de felicidad para nosotros. Es de tristeza, pero es de felicidad, porque todos nosotros podemos decir, Él es mi Cristo. El viernes concluyó con algo poderoso. El viernes concluyó cuando Jesús dijo, consumado es. El velo del templo, del lugar santísimo, se arrancó. Y nosotros estudiamos eso no hace mucho. Se arrancó de arriba hacia abajo. El cordero que tenía aquel sacerdote huyó de sus manos. Porque el cordero que quita el pecado del mundo estaba siendo sacrificado. Su sangre derramada. Su cuerpo lacerado. Pero la victoria asegurada para todos nosotros. Y sobre todo el perdón. Porque el viernes Jesús se convirtió no solamente en nuestro Cordero que quita el pecado del mundo, sino luego se transformaría en el sacerdote y el sumo sacerdote que ahora intercede por nosotros. Porque si pecamos, nos dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo.
eso no comenzó cuando Él nació. Ese plan ya estaba en acción y se había visto en acción a través de los siglos por los sacrificios que se hacían. Pero se hizo una realidad el viernes. Amigo querido, cuando participemos hoy de la Santa Cena, recuerda el viernes. No es para santificar, porque no fue separado para ser santificado. Fue separado para que nosotros recibiésemos la salvación. Jesús hizo lo que nos cuenta una triste historia de dos hermanos que fueron a la guerra. Estos dos hermanos estaban en esa guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando estaban ellos dos, le tocó pelear juntos. Una bomba cayó cerca de ellos y uno de los hermanos quedó lastimado, su visión, y no podía mirar, no podía ver. Y nos dice la historia que el hermano rompió su camisa, el hermano mayor rompió su camisa y vendó los ojos de su hermano menor. Pero en ese momento, dado a la incapacidad que tenía el menor, los cogieron como rehenes, como presos de guerra. Y los alemanes no eran muy buena gente en aquel tiempo. Esperamos, ¿verdad?, que ya hayan cambiado. Pero en aquel tiempo lo que estaba pasando no era lo mejor del mundo. Cuando estaban en el campamento, que ya había muchos presos, los alemanes tomaron la decisión de eliminar a algunos presos para que no tuvieran que buscar más provisión de alimento. Así que nos dice la historia que los pusieron en fila un día, a un grupo de ellos. Y el capitán le dijo a uno de los soldados que contara hasta 10 y en cada décimo lo eliminara con un tiro en la cabeza. Así que empezaron a contar en alemán. No voy a intentarlo porque no sé contar en alemán, pero lo voy a decir en español. 1, 2, 3, y cuando llegaba el 10 se escuchaba mi disparo. El menor preguntaba al mayor: ¿qué está pasando? ¿Por qué se está detonando la pistola cada tiempo? Y el hermano ya había entendido que cada vez que contaban hasta 10, aunque no entendían lo que los alemanes estaban hablando, se dio cuenta que era que estaban eliminando por alguna razón el que llevaba hasta 10. Y él se puso a contar a una distancia después que vio que el número 10 había caído allá. Y se dio cuenta que su hermano era el 10 y él era el 1. Decidió entonces, sin que nadie se diera cuenta, cambiar con su hermano. Y poco a poco hizo el movimiento y cambió con su hermano menor. Y nos dice la historia que cuando llegó el número 10 se escuchó una detonación y el hermano mayor se desplomó al suelo, quedando su hermano menor vivo, librado de la condena que le esperaba. ¿Saben? Eso es lo mismo que hizo Jesús por nosotros. Tomó nuestro lugar. A nosotros nos esperaba la condena, pero un viernes Él tomó nuestro lugar. Bendito sea el nombre de Jesús. Oramos. Querido Padre, gracias. Gracias por tomar nuestro lugar a través de tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias porque aunque no merecíamos la salvación, ustedes decidieron hacer efectivo el plan que tenían en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús muy bien aceptó cuando se lo expresó así a Adán y a Eva al principio. Y gracias porque en un viernes hace 2000 años atrás